¿Qué tal, navegante? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en tu programa, segmentos. Bueno, vamos a hablar de un segmento más de qué tema, qué tema toca. Bueno, son tantos temas que podríamos abordar, ¿no? Bueno, pero navegante, abróchate los cinturones y súbete a mi nave. Vamos. Listo, navegante. Ahora vamos a hablar de Corea. ¿Por qué Corea? Corea básicamente es un país dividido en dos, ¿no? En Corea del Norte y Corea del Sur. Como usted sabe, Corea antiguamente, hace muchos años atrás, era una sola nación. Pero antes de ser una sola nación, habían sido tres reinos, ¿no? Y antes de ser tres reinos, habían sido pues tribus, ¿no? Organizadas. Bueno, pero bueno, comencemos un poco de historia, navegante. Hace 70.000 años atrás se registran los primeros, digamos, vestigios de viviendas rudimentarias, de restos arqueológicos, arte rupestre, eh, herramientas, ¿no? Con las que ellos podían trabajar y hacer, digamos, sus cosas. Luego pasamos a la época del Neolítico, ¿no? Porque en esta época, hace 6.000 años atrás, se encuentran, pues, digamos, ya bastantes tribus que habían sido asentadas en ciertos poblados. Las oleadas de migrantes que venían desde Asia, ¿no? De la parte de China, de Mongolia y otros de Siberia, se habían establecido algunos en la península de Corea, ¿eh? Pero en esta, digamos, en este lugar, en la época del Neolítico, en la última edad de piedra, ¿no? Se encuentran pues ya herramientas más sofisticadas, ¿no? Herramientas pulimentadas, ¿no? Se encuentran algunas herramientas de arado, que como ustedes ya saben, a la reacción del carbono 14 las pruebas datan de esas épocas, ¿no? Pero bueno, ¿qué más sabemos de esta parte? En esta parte ya los, digamos, habitantes de Oriente Próximo ya tenían, digamos, organizaciones más perfectas. Ya eran ganaderos, eran pastores, pescadores, eran buenos artesanos, ¿no? Y tenían una cultura más organizada. También ya se habían establecido en lugares permanentes, dejaron de ser errantes para convertirse en pueblos sedentarios, ¿no? O sea, eso es lo que pasaba en Corea, hablamos de hace 6.000 años atrás, 4.000 años atrás, ¿no? Para estas épocas se presume de que en 6 regiones del planeta ya habrían, digamos, estos tipos de organizaciones y de técnicas avanzadas de economía productora. Ya no eran economías depredadoras como antes, ¿no? Cuando eran pueblos errantes. Cuando eran pueblos errantes, la mayoría de nuestros antepasados navegantes eran, pues, ¿no? Eran depredadores. Al lugar donde se llegaban, depredaban toda la naturaleza, todos los recursos, y una vez que se ponía, digamos, ya las cosas de cuadritos, se iban, se retiraban. Cuando veían que llegaba el invierno, cuando veían que la naturaleza ya no era tan, digamos, generosa con ellos, se iban. Eran como una plaga, arrasaban con lo que encontraban y se retiraban. Pero ya para el Neolítico, para ya 4.000, 5.000 años atrás, ya no. Ya ellos conocían ya las técnicas de cómo ser, digamos, productores, cómo ya poder establecerse en un solo lugar. Cada estación ya tenía su propia, digamos, gama de ofrecimientos, ¿no? Sabían qué cultivar en cada estación y qué no cultivar, qué tipo de animales cazar y qué tipo de animales no. ¿Ven? Entonces, como ustedes ven, los antepasados eran inteligentes. Bueno, entonces, en estas 3 regiones del planeta, donde se habrían, digamos, originado esta, digamos, cuna de ya inteligencia primaria, ¿no? Habían sido, pues, en Asia Occidental, ¿no? En Oriente, ¿no? En Nueva Guinea, en América del Norte, también en la cordillera de los Andes, ¿no? En Mesoamérica, por supuesto. Y también se presume, pues, que en África subsahariana también se habría desarrollado, ¿no? Todo este tipo de cosas. Bueno, esto es por los digamos, restos arqueológicos que se encuentran, ¿eh? Los primeros coreanos, que digamos datan de los antepasados,
que están registrados lógicamente sus documentos, hablaban lenguas álticas, ¿no? Provenientes de Siberia. ¿Eh? Se juntaron, como le digo, en pueblos y se organizaron y fueron creciendo poco a poco. Pero, ¿qué pasa? Que esto, digamos, tiene también su asidero en algunas leyendas o mitos propios de este lugar. ¿Eh? Por ejemplo, digamos, una de las leyendas y los mitos más, famosos, ¿no? Relevantes que hay por acá, por esta época, datan del rey Dangún, quien habría fundado la primera ciudad, el primer reino de Joseon, hace más o menos, según los calendarios de los coreanos, hace 2333 años antes de Cristo, ¿no? O sea, si lo hablamos de una época, la queremos comparar con la de hoy, sería hace más o menos 4000, ¿no? 350 o 4570 años atrás, ¿no? Entonces hablamos de la época del nacimiento de Cristo, para atrás son los años de antes de Cristo y los años después de Cristo, ¿no? Caminan para el otro lado. Pero cuando usted lee la lectura de los años antes de Cristo, usted va a leer de esta forma. El año, digamos, el año 10.000, el año 9.000 antes de Cristo, y sigue avanzando. El año 8.000 antes de Cristo, el año 7.000, el año 4.000 antes de Cristo, y así. Va llegando al año 1000, al año 0. ¿El año 0 cuándo es? El año 0 es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí comienza nuevamente. El año 1, año 2, y ahorita nos encontramos en el año 2024. Bueno, así como se nada, pues, navegante, así como, digamos, se narra. Le estoy explicando esta parte, yo sé que esto usted sabe, usted entiende, pero para que tenga una, digamos, mayor, panorama, una mejor vista de esto, ¿no? Bueno, entonces seguimos. ¿Qué ocurre? ¿Qué dicen en estas épocas? Bueno, en estas épocas nos manifiestan de que habían la divinidad de esa época, de esa, digamos, parte de Asia, era el dios Guanyin, que era el regente todopoderoso, amo y señor de los cielos. Este todopoderoso Guanyin tendría un descendiente, un hijo, Guannun. Entonces, este Guannun, que era la suprema divinidad de todas estas regiones, él decide bajar del cielo a la tierra para vivir entre los árboles, entre los bosques, entre los ríos, entre el fuego y la tierra, lógicamente con la autorización y el permiso de su señor padre. Él le solicita que le haga este servicio, este favor, para él poder organizar a todas las tribus y hordas que se encontraban, ¿no?, en esas épocas, andando por acá en forma desorganizada y desordenada. Bueno, entonces, ojo que estos relatos están escritos, ¿sabes? Están escritos y documentados en los textos que narran, ¿no?, el origen de los tres reinos de la formación de Corea, ¿no? Estos son antiguos documentos que datan en sus bibliotecas, que están muy bien documentadas, muy bien conservadas. Bueno, entonces, este dios, al bajar del cielo a la tierra, el hijo, lógicamente, el hijo Guannun, dice la leyenda que llega con 3000 súbditos. Bajan del cielo a la tierra, ¿no?, en vehículos dorados, en vehículos luminosos, vehículos de fuego. Eso es lo que narra la leyenda, ¿no? Ya parece, digamos, casi similar a otras historias que hemos escuchado anteriormente, ¿no, navegante? ¿No? En esas épocas, más o menos cerca de, póngale, 2000, 3000 hasta el 10.000 antes de Cristo, ¿no? Hablamos para atrás, navegante. Habrían bajado muchos dioses a la tierra en diferentes regiones, en las regiones básicamente, ¿no?, en las que se desarrollaron en el Neolítico, en las que le dije en las anteriores 6 regiones, y en esas regiones habrían dejado organizaciones, habrían creado reinos, ¿no?, y habían nombrado reyes, sucesores de estos señores. Algunos habrían dejado a su propia descendencia, ¿no? Es muy común, ¿no, navegante? Estas historias están escritas en diferentes idiomas, en diferentes jeroglíficos, en diferentes, digamos, formas de escritura. Entonces, navegante, usted tiene que entender esta parte.
Bueno, entonces seguimos. Estos señores, estos dioses bajan y aproximadamente llegan a la tierra 3000 de estos súbditos para enseñar, dice la leyenda, aproximadamente, mira, 360 oficios. Todos los oficios que usted se puede imaginar, navegante, estos señores lo enseñaron. Enseñaron medicina, enseñaron arte, enseñaron horticultura, enseñaron agricultura, enseñaron a construcción, carpintería. A las mujeres le enseñaron las artes de la cocina y todos esos tipos de, digamos, oficios que se necesita en una organización o en un pueblo para sobrevivir. Hizo navegando. Bueno, seguimos. Este dios Gonú, inspeccionando y verificando todo el área que se le había encomendado para que él pueda, digamos, hacer desarrollar todos estos pueblos, llega el punto en que este señor era un ser todopoderoso, hablaba con los animales, hablaba con la naturaleza, con los vientos, con los ríos, con el agua, ¿no? Con las plantas. Entonces este señor todopoderoso llega a oír las súplicas y las oraciones de un tigre y una osa que le suplicaban querer ser seres humanos, querer transformarse. Tenían algunos objetivos de estos animales y estaban orando al pie de un árbol mágico. Entonces, y justamente en el palacio del Xinxi, que era la primera ciudad que había fundado este dios Guangnu, ¿no? Porque él baja al pie del monte Paektu en el lago Taichi, y ahí había formado esta ciudad, la ciudad de Dios, que se llamaba Xinxi. Entonces él entrevista a la osa y al tigre y les ordena que tienen que pasar una prueba de 100 días orando y meditando en una cueva sagrada, a la que se les entregaría a ellos un manojo de ajos y una especie de planta para que ellos puedan, digamos, comer nada más de estos alimentos. Bueno, se le entrega artemisa, ¿no? Y dientes de ajo para que puedan comer durante 100 días, orando y meditando en esta cueva sagrada. El tigre a los 20 días abandona, digamos, la misión, en vista de que tiene de repente otros, qué sé yo, de repente algún tipo de comportamiento que no es de repente muy, digamos, paciente estos animales, ¿no? Bueno, la osa llega a cumplir la misión y después de los 100 días es transformada en una hermosa mujer. Pero esta hermosa mujer se transforma y llega, digamos, hasta las calles y el pueblo de esta ciudad. Bueno, seguimos. Disculpen ustedes, se va la cámara. Bueno, señores, entonces, con el tiempo, la mujer, ¿no? La osa panda, transforma de mujer, llega a hacer algún tipo de, digamos, reverencia a este dios y se trata de mimetizar en el pueblo, en la ciudad de Xinxi, con los pobladores, pero los pobladores no le, digamos, tienen mucho afecto, no saben quién es, no saben de dónde viene, no saben quién es su familia, no tiene raíz, entonces es presa de desconfianza, y al ser presa de desconfianza nadie quiere casarse con ella, ¿ves? Entonces ella se siente muy triste porque está sola. Cumplía su labor, digamos, mística, su labor religiosa de adorar en el templo del dios Guangnu, pero no podía tener descendencia, no tenía quien se case con ella. Muy preocupante era la época, pero los demás pobladores, como ya le digo, tenían esa desconfianza porque no sabían de dónde venía, no tenía raíces. Entonces, ¿qué pasa? El dios Guangnu, escuchando digamos, esta tristeza que invadía a la pobre mujer,
una mujer muy hermosa por supuesto, él baja y él la toma por esposa. Y Wang Nung le da un hijo. Este hijo que le da se llamaría Dangun, quien es nombrado rey, ¿no? Rey de Qinxi. Pero Wang Nung quería un reino, ¿ves? No solamente se conformaba pues con digamos una ciudad, ¿ves? Entonces, muchachos, viéndolo de Wang Nung, Wang Nung, este muchacho, al nacer y al crecer, crece, digamos, de una forma muy educada, siendo muy leído, leyendo bastantes libros, estudiando las artes que le encomendaban su creador, con muy buena educación. Pero ya el padre, para esa época, miren, asciende al trono en 2333. ¿Ves? Y este Dangun manda a construir una ciudad amurallada, la ciudad amurallada de Asadal, cerca de Pyongyang. Pyongyang es la actual capital de Corea del Norte, el cual sería denominado después con el tiempo como Joseon. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta ciudad llega a ser una ciudad grande, ¿ves? Una ciudad enorme. Pero para esas épocas, ya estamos hablando del siglo, siglo XX, ¿no? Antes de Cristo. Entonces, con el correr del tiempo, ya estos descendientes escriben todas estas aventuras, todos estos relatos del dios Dangun, ¿no? De la fundación de la ciudad de Joseon, que serían, digamos, las primeras ciudades que habían sido creadas por dioses. Ojo que el dios Wang Nung habría gobernado, ojo con respecto a este asunto, habría gobernado más o menos 1500 años en la ciudad de Dios, en la ciudad de Qinxi, y después ya le delega el poder a su hijo. Y Wang Nung nuevamente asciende a los cielos. ¿Ves? O sea, es parecido, ¿no?, a la historia que usted conoce en las Sagradas Escrituras de la Biblia. Aunque en esa época también ocurrían situaciones parecidas como la de acá, solamente que estaban en otra región. ¿Ves? O sea, entienda, navegante, que las religiones y estos mitos tienen parecido, tienen casi, digamos, ¿cómo les puedo decir? Un corte similar o simétrico en casi todas partes del mundo, por donde tú encuentres este tipo de, digamos, de lecturas, de narrativas, ¿no? Bueno, entonces, navegante, llegando ya más o menos al siglo IV, siglo V antes de Cristo, ¿no?, ya los antiguos coreanos asumen las escrituras chinas, asumen las escrituras chinas para poder, digamos, ellos también poder escribir, poder documentar sus memorias, ¿no? Ya para el siglo II ya tenían un propio lenguaje, el lenguaje de Hanja, y con el correr del tiempo, ya para el siglo IV después de Cristo, ojo, después de Cristo, ya ellos también habrían adoptado la doctrina filosófica del budismo, ¿ves? Una doctrina espiritual, ¿no?, si se puede decir religiosa, pero ojo con este dato, es transteísta, o sea, no tienen dioses, no siguen a ninguna divinidad, ¿ves? No tienen ellos, digamos, en su religión o en su doctrina filosófica espiritual, no rinden culto a ningún dios todopoderoso, no lo hacen, pese que lo han tenido, ¿ves? Entonces, ¿qué nos dice la filosofía doctrinaria o espiritual del budismo? Que simplemente usted busque la paz, busque la armonía, ¿no? Que usted trate de encontrar la tranquilidad y el equilibrio perpetuo con la naturaleza, con lo que le rodea, plantas, animales, amigos, familiares, gente que no conoce, en su entorno,
en cualquier entorno en el que usted se encuentre navegante, usted haga un análisis puro y racional de su situación, ¿no? Vaya usted y encuentre en el fondo de su espíritu y su alma la tranquilidad y la armonía perpetua, de tal manera que usted no tenga ningún vicio y ningún problema con nadie. El navegante, esa es su filosofía de ellos. O sea, es diferente a la nuestra, ¿no? Es, digamos, de repente parecida en algunos aspectos, pero descartan de casi todo, digamos, su doctrina, el hecho de adorar a un Dios. Bueno, este tipo de doctrina filosófica y espiritual hace bastante efecto en todo Corea, en la formación de los tres reinos, ¿no? Que básicamente se comenzaron a formar en el año 57 a.C. y duraron más o menos hasta el 668 después de Cristo. Estos tres reinos básicamente eran los reinos de Baekje, Goryeo y el reino de Silla. Había un cuarto reino más, pero este cuarto reino duró muy poco. Era el famoso reino de Gaya. Este reino era un pequeño reino que estaba en el extremo más oriental de la península, pero tuvo una duración corta, ¿no? Ya más adelante le voy a explicar. Pero en estos tres reinos que se formaron, el reino de Goryeo, Baekje y Silla, estos tres reinos tenían a veces conflictos internos entre ellos, problemas, alianzas entre uno y otro, y a veces entre antiguos enemigos. Era según el momento como se encontraban, y también tenían algunos, digamos, convenios a veces y algunos pactos con China, con Mongolia y hasta con Japón, ¿no? Que eran sus vecinos más próximos, que con los cuales tenían que estar sí o sí, digamos, entrelazados, ¿no? Por la ocupación geográfica que tenían. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Sintetizando este asunto, ¿no? De los tres reinos, que hablamos del 57 a.C. al 668 después de Cristo, ¿no? Pues estos reinos comenzaron como tribus locales, como ya les dije anteriormente, ¿no? Como asentamientos humanos que después se fueron asentando en estas zonas. Luego se agrupan y forman entidades políticas, ¿no? Entidades, digamos, únicas con bastantes, digamos, creación de ciudades y formación de comercio, formación de industria entre ellos, ¿no? Y cada uno se identificaba según la región en la que estuvieran. Por ejemplo, Goryeo estaba más arriba, en la parte norte, era una extensión más grande. El reino de Baekje y Silla estaban para la parte sur. O sea, digamos como que los descendientes de Corea del Norte eran los del reino de Goryeo, y los descendientes de Corea del Sur eran los reinos de Silla y el reino de Baekje, y también el reino de Gaya, en muy mediana y poca, ¿no? Digamos, cantidad de tiempo, ¿no? Por lo que ya estamos explicando. Bueno, en el siglo II y III después de Cristo, el reino de Goryeo se comienza a expandir, una expansión territorial, ¿no? Que abarca un poco al reino de Baekje. Entonces, para eso, ellos también tenían algunos problemas, ¿no? Con China, con la dinastía Han, la dinastía Tang, que en esas épocas también asolaban esta parte. Pero mandan a construir muros, murallas. ¿Qué más podemos saber de esto? Sabemos de que a mediados del siglo IV después de Cristo, miren, China invade Corea. ¿Ve? Entonces, el reino de Goryeo se ve, digamos, asolado, ¿no? Se saquea la capital, se incendia los pueblos. Miren, toman como prisionero a 50.000 personas y también al rey, ¿verdad? El rey de Baekje, al rey de Goryeo, y los trasladan a China. ¿Para qué los trasladan a China? 50.000 prisioneros aproximadamente y al rey, para que se reasentaran allá y para que el reino de Goryeo básicamente se pase a ser una protectorado de China. Esta dinastía, la dinastía en esa época que estaba entrando, de la dinastía Han,
entra también en el reino de Beche, o sea, sigue bajando más abajo de la península. Y al llegar a Beche, también igual entra con aproximadamente unos 100.000 soldados y captura al rey Huenchogo de Beche, y ataca la ciudad, ocupa la capital y también toma como prisioneros a la mayoría de los súbditos y se los lleva a China, aproximadamente en el 371 después de Cristo. A la vez también estos señores de estos reinos tenían algunos convenios, ¿no?, comerciales con Japón, solicitaban la ayuda a Japón, pero Japón también tenía sus propios problemas, también tenía sus reinos divididos, también estaba en formación Japón. Bueno, a veces respondía, a veces no respondía, era según el momento como estuviera y según los acuerdos comerciales que tuvieran. En el 391 después de Cristo a 413 después de Cristo, miren esto, el rey Huanguaeto, del reino de Goguryeo, él se hace hacer un gran expansor, y expande sus dominios y ocupa todo el norte de Corea, parte de la Manchuria y hasta Mongolia, inclusive también invade China. Entonces estos reinos a veces eran así, digamos, como que se recomponían después de los ataques, después del dominio de China. Llegaban a ser colonias, llegaban a ser protectorados y después de vuelta se restablecían. Los expulsaban y estaban así, o sea, en permanente conflicto con China, permanente conflicto entre ellos, entre los tres reinos coreanos, y también a veces con Japón. Entonces, para el 413 después de Cristo, el primer hijo del rey Huanguaeto asciende al trono. Entonces, cuando asciende al trono, este señor se hace príncipe, ¿no? Era el famoso príncipe de Jiangsu. Prepara una invasión al reino de Beche y al reino de Siria, ¿no? Él era, como le dije, era descendiente del rey de Goguryeo. Y en el 475 invade y arrasa la capital del reino de Beche, ¿no?, que sería actualmente Seúl, que es la capital de Corea del Sur, ¿no? Y captura al rey Gaero y lo ejecuta. Listo. En esta época ocurre esta parte, ¿no? Ocurre esto. Bueno. Luego de la ejecución, este señor expande su territorio, ¿no? En el 514 al 540 después de Cristo, el rey Huepyung, ¿no?, rey de Beche, miren esto, tenía una capital moderna, una capital avanzada, una capital espléndida, un país que estaba, digamos, creciendo, ¿no?, que estaba prosperando, gracias a sus innovaciones agrícolas, comerciales, metalúrgicas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Tenía algunos acuerdos comerciales con China y con Japón, algunas alianzas entre el reino de Beche y el reino de Siria. Pero esto no evita a veces de que el rey de Goguryeo se apodere del 90% de la península. El rey de Goguryeo baja más al sur. O sea, ¿cuál era la finalidad de todo eso, ¿no? De que se unían, se peleaban entre ellos. La finalidad era unificar todo Corea, unificarlo todo. Entonces, logra unificar el 90%, pero no todo, como ya les dije, ¿no? Entonces seguimos avanzando en esta parte. El reino de Gaya, que era el más pequeño, el que ya les conté, ¿no?, que estaba en el extremo sur de la península, este pequeño reino floreció muy poco tiempo, pero alcanza su plenitud dedicando sus esfuerzos comerciales básicamente a la explotación de minerales, del hierro, del oro, ¿no?, de plata. Y en este pequeño reino tenía, digamos, la mala fortuna de estar entre el reino de Silia, que era un reino poderoso, y el reino de Beche, ¿no? Este reino de Gaya no estaba, pues, frente a Goguryeo, y una alianza era muy lejana, porque estaba entre los dos,
Entonces, más o menos estos reinos, para, digamos, el 562 después de Cristo, es invadida por el reino de Cilia y por el reino de Beche, y desaparece el área, ¿no? Entonces, al formar una alianza entre el reino de Beche y el reino de Cilia, que eran los dos reinos que estaban al sur, ¿no? Hacen una alianza, pero esta alianza termina en disputas territoriales también entre ellos. Para el 554 después de Cristo, el rey Seón es derrotado. El rey Seón de Beche, ¿no?, con sus 30.000 soldados, por los reclamos de territorios que no estaban bien demarcados del reino anterior de Galia, que había ya sucumbido, combate contra el reino de Cilia, pero es derrotado, ¿no? Y a la vez que es derrotado, el rey es ejecutado, ¿no?, teniendo ahora Cilia el acceso a casi todo el reino de Beche, a sus territorios de ultramar, ¿no?, a su territorio occidental, y entrando también al Mar Amarillo, ¿no?, buscando una alianza con China, ¿no? El Mar Amarillo, ustedes ya saben, tiene su nombre por el río Amarillo, que viene desde el centro de China, y de ahí se habrían formado, ¿no?, los seres humanos, según como cuenta el mito de China, ¿no? Ya hemos visto en el anterior video, ¿no, navegante? Pero miren, así ocurre. Una vez que Cilia toma el reino de Beche, busca una alianza con China. Y en el medio estaba Goguryeo, el reino de Goguryeo. ¿Ves? Entonces, para el siglo VII después de Cristo, el imperio de China entra al reino de Goguryeo. ¿Para qué? Para imponer orden, pero es derrotado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el pretexto también era de China, que estos reinos eran muy problemáticos, estos reinos del sur, que eran demasiado beligerantes, que no había un orden entre ellos, que atacaban a los más débiles y los débiles se defendían. Entonces había muchos pretextos, como ahora, por ejemplo, cuando las superpotencias quieren entrar, ¿no?, a alguna región y apoderarse de los recursos. Entonces los motivos o las causas sobran. Se pueden agarrar de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, el rey de Goguryeo construye una muralla defensiva de aproximadamente 480 kilómetros, ¿no? Sin embargo, la dinastía Tang de China volvería a asediar Corea nuevamente. ¿Para qué? Para tratar de conquistar todo Corea, ¿ves? Entonces, navegante, China, en esas épocas, hablamos del año del siglo VII, ¿no?, es derrotado, ¿no? El general Yang Manchun, ¿no?, de Goguryeo derrota a las fuerzas chinas. Luego Goguryeo, el reino de Goguryeo que estaba al norte, se une con el reino de Beche, ¿no? Se unen para derrotar a Cilia, porque Cilia ya había derrotado parte del reino de Beche y se había unido con los chinos. Lo que quedaban de de los nobles del reino de Beche, que querían recuperar su reino, se unen con Goguryeo. Entonces estos dos reinos se unen para atacar al reino de Cilia, pero ojo que Cilia tenía convenio con China. Al entrar en conflictos, ¿no?, el reino de Goguryeo y el reino de Beche toman fortalezas y territorios del reino de Cilia, tratando de desmembrarla, ¿no? Pero la dinastía Tang de China interviene y ataca a Goguryeo por el norte. O sea, ingresa a Corea nuevamente. En el 661 al 667, China asedia a Corea. Finalmente, en el año 668, Goguryeo es derrotado. El reino de Goguryeo es derrotado y el rey Bohan es capturado, ¿no?, y trasladado a China nuevamente con 200.000 súbditos. ¿Con qué finalidad? Que sean reasentados. Entonces, navegante, esto nos explica que hay bastantes poblaciones chinas que tienen ascendencia coreana. Una vez cuando encontraban la libertad o cuando ya sus descendientes eran, digamos, nombrados como ciudadanos, ellos salían muchas veces de China y regresaban a sus pueblos, a Corea. Entonces, entre estos dos pueblos, entre China y Corea,
hay bastante similitud en casi todo, en cultura, alimentos, ¿no? En tradiciones, en religiones y todo esto. Como ya les dije también, en el siglo IV adoptaron el budismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían pues bastante, digamos, tráfico de tradiciones, de costumbres y todo eso, y de cultura, ¿eh? Entonces, navegante, al mismo tiempo, la alianza entre Cilia, el reino de Cilia y el reino de China, ¿no? Seguía. Y en el 660 derrotan y asaltan la capital, ¿no? Con aproximadamente 50.000 soldados del reino de Cilia y 130.000 de China, que venían también con barcos y marineros, o sea, un consolidado de 180.000 soldados entre el reino de Cilia y la dinastía Tang de China. Luego de haber derrotado a Goguryeo, bajan e invaden al reino de Baekje, ¿no? Prácticamente capturando el reino de Baekje, y el rey Uwa y sus súbditos son derrotados. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué hace China con estos señores? Igualito a los nobles del reino de Baekje. Con el rey, que han sido capturados, nuevamente son trasladados y reasentados en China. ¿Y a quiénes dejan en lugar de ellos? A los nobles de Cilia. Para el 668 después de Cristo, el reino de Cilia negocia con la dinastía Tang de China con unos impuestos onerosos y onerables para hacerse cargo de la península, al cual accede China, y Corea es nuevamente unificado, ¿no? Ya vimos, ¿no?, que anteriormente Goguryeo capturó todo Corea, ¿no es cierto? Y aproximadamente el 90% de toda la península se unificó. ¿En qué año? Más o menos en el año 514 al 540. Y ahora, en el 668, el reino de Cilia captura prácticamente, con ayuda de China, toda la península y unifica a todo el reino de Corea y lo llama el reino unificado de Cilia. Anteriormente también Goguryeo hizo lo mismo. Bueno, pero siguiendo en la historia, los nobles de Goguryeo y de Baekje nunca se quedaban con los brazos cruzados. Siempre trataban de una u otra forma recuperar su reino. Para el 936 después de Cristo, ¿no?, el emperador Taejo de la dinastía de Goguryeo nuevamente reunifica a Corea y reunifica a los tres reinos de Corea. Entonces estamos viendo un vaivén. Pero estos tres reinos, como les digo, eran pues primos, ¿no? Eran, digamos, eran coreanos, pues era de una misma simiente, solo que querían tener el control, pues, del país, ¿no? Es como, digamos, como si en el Perú los arequipeños quisieran encargarse de unificar todo el país, pero al mismo tiempo los ayacuchanos no los dejan, ¿no? Pero los cusqueños también, que es un reino poderoso, están en el medio. Un tiempo lo tiene China, un tiempo lo tiene Ayacucho, un tiempo Arequipa, y así más o menos. Igual ocurre en su país de ustedes. Ustedes también saben que en el país de donde ustedes proceden han tenido diversas culturas que han sido fuertes en su época, ¿no? Pero al final de cuentas todos eran una misma nación, hablaban el mismo lenguaje, comían lo mismo, se vestían igual, sus pinturas, su arte, ¿no?, sus tradiciones, sus costumbres eran similares. Pero los nobles querían pues capturar el poder. Bueno, en el siglo VIII hay una invasión de Mongolia, ¿no? En el 1206 a 1368, Genghis Khan expande su territorio, llega a invadir la península, ¿no? Y convierte prácticamente a Corea en un estado tributario para que tenga que sostener la guerra de expansión de Genghis Khan. Así estamos navegando, ¿ves? También pasó por China Genghis Khan, ¿no? No se vaya a creer que pasó por un costado, pero estamos hablando de Corea. Y más o menos en 1388, navegante, la dinastía de Joseon, ¿no?, controlaría todo Corea, y a la caída, ¿no?, del imperio mongol prácticamente se harían nuevamente independientes, ¿no? En esta época ya el alfabeto coreano ya era diferente al de China.
Ya ellos se habían, como quien dice, perfeccionado y se habían inventado su propio idioma, ¿no? Pero el rey Joseon el Grande había influenciado bastante en la cultura coreana para que, como ya era un país unificado, para que todos ellos tengan la misma doctrina espiritual y bastante, digamos, de arraigo con las ideas de Confucio. Y todo venía de China. Les dije que eran parientes. Varios habían estado mucho tiempo allá, habían regresado. Había habido convenios de comercio, convenios de todo tipo, ¿eh? Pero hay una ligera paz de más o menos unos 200 años. Luego, en el siglo XV, ya avanzando en la historia de navegante, Corea se convierte, digamos, en una especie de objetivo para Japón, ¿no? Un objetivo colonial. Y en esta época, Toyotomi, un gran señor feudal, ¿no?, invade la península coreana, ¿no? Él era un daimyo, que era un soberano feudal en Japón. Luego de haber unificado Japón, expande sus territorios y desea expandir también digamos, sus recursos naturales, ya que en Corea había bastantes minerales, como ya lo expliqué anteriormente, ¿no? En 1592, el ejército de Japón invade Corea, ¿no? Invade toda la península, hasta que en 1598, ¿no? Y o sea, de 1592 hasta 1598 es prácticamente una provincia cautiva de Japón, ¿no? Pero lógicamente ellos tenían convenio con China, recurren a China para solicitar ayuda en medio de la ocupación, y en 1593 comienzan los conflictos entre el Imperio de China o, que no, la dinastía de China contra el Imperio de Japón. Pero esta guerra duraría aproximadamente 5 años, ¿no? La guerra por Corea. Luego, con el correr del tiempo navegante, luego de haber sido, digamos, parte de China, haber sido parte de Japón, el reino de Goguryeo, haber unificado todo, luego el reino de Baekje, luego el reino de Silla, regresaba nuevamente al reino de Goguryeo, luego Japón, China, Mongolia, y así. Los coreanos nunca perdieron su identidad, siempre fueron coreanos, ¿verdad? Siempre se distinguieron ellos por ser de la península. Nosotros somos de acá y somos otra cosa. No somos japoneses, no somos mongoles, no somos chinos, no somos vietnamitas, ¿entienden? O sea, son coreanos y coreanos. Bueno, entonces avanzando con el tiempo, en 1910 ocurre la segunda invasión de Japón. Japón nuevamente ingresa en Corea. ¿Por qué ingresa en Corea? Porque habían nuevamente la gran expansión de Japón, ¿no? Claro que esta invasión de Japón, ¿no?, dura 35 años. Y digo, Juan, 35 años, desde 1910 hasta 1945, en la que pierde Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero el emperador Taisho Ten, ¿no?, ingresa en 1910 a Corea y captura todo Corea como parte de su expansión, la gran expansión de Japón, ¿no? Pero Japón también llega hasta Manchuria, ingresa hasta China, ¿eh? Ese es otro, digamos, segmento que lo voy a explicar más adelante en Navegante. En 1945, como usted sabe, Estados Unidos y Rusia ganan la Segunda Guerra Mundial. Las dos superpotencias se reparten parte del mundo y también se reparten Corea, ¿no? Bajo un acuerdo de ocupación para Corea y asegurar así la rendición plena del ejército japonés, fijan la partición de Corea en dos protectorados. Un protectorado al norte por Rusia, del paralelo 38 hacia Rusia, y del paralelo 38 hacia abajo, ¿no?, básicamente bajo la protección de Estados Unidos, ¿no? Pero esta, digamos, esta partición de Corea en el paralelo del norte y sur crearía problemas entre Corea misma, porque Corea también se quería unificar, como ya dije anteriormente, siempre han buscado su unificación, siempre han querido ser una sola país, una sola nación. Entonces esto tendría, digamos, graves problemas, se asentarían, digamos,
los problemas para que ocurra luego una guerra entre Corea, entre las dos Coreas, la Corea del Norte y la Corea del Sur. Bueno, a la caída de Japón de la Segunda Guerra Mundial, como ya estábamos hablando navegante, ¿no? Estados Unidos mantiene, como ya le dije, bajo ocupación la parte de Corea del Sur y también al Imperio de Japón. Ya Japón se había rendido después de las 2 bombas atómicas que se las habían lanzado. La guerra civil en China estaba comenzando más o menos en 1927, años antes, ¿no? Y esta guerra de China era una guerra civil entre dos facciones, prácticamente entre los comunistas que tenían bastante influencia soviética y los nacionalistas que tenían influencia capitalista, ¿no? Entonces ocurre la guerra entre estos dos bandos. Ya se explicó en el video anterior de China navegante, ¿no? Listo. Claro que es un tema amplio que podríamos expandirlo, pero como ustedes saben, navegante, el tiempo navegante, el tiempo es nuestro principal, digamos, recurso que no nos sobra, que siempre nos falta. Esta guerra civil en China, se estancaría momentáneamente al comenzar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la que los dos bandos, nacionalistas y comunistas, se unirían para derrotar a los japoneses con ayuda de las potencias internacionales, ¿no? Luego, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en 1945, como le estaba explicando, estos dos bandos nuevamente retomarían su guerra interna, su guerra civil, pero aprovechando el paso de las tropas soviéticas hacia Corea. Las tropas soviéticas habrían abastecido de material bélico y recursos a los comunistas chinos para que puedan armarse y ganar la guerra civil. Y prácticamente así es como ocurre, navegante. Para 1949, el Kuomintang, que era el partido político nacionalista, procapitalista, es derrotado y expulsado prácticamente de Japón. Su líder, el general Chiang Kai-shek, se retira hacia la isla de Taiwán, en la que se fortifica y se atrinchera. Las tropas de China, dispuestas para ingresar y dar la última estocada a los nacionalistas que estaban asentados en la isla de Taiwán con Chiang Kai-shek, hacen un lapsus después del 49, porque se estaría acentuando los problemas en Corea. ¿Ve? Entonces, la China comunista, que era aliada de la Unión Soviética de esa época, tendría ya problemas, porque Corea quería unificarse y los coreanos, Corea del Sur quería ser la que controle toda la península, de corte, como le dije ya a ustedes, capitalista, protectorado de Estados Unidos, lo cual vería a China como una amenaza en vista de que tenía una extensa frontera, y Rusia también lo tomaría de igual forma. Entonces la atención lo concentraron en Corea. De lo que estaban dispuestos ya a ingresar a Taiwán, las orientaciones se derivan hacia la península, porque la península comenzaba a arder. Ya habían escaramuzas y pequeños conflictos armados entre soldados de Corea del Norte, que eran comunistas, y soldados de Corea del Sur, que eran capitalistas, ¿no? Bueno, luego de dejar divididas las dos Coreas, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Deciden retirarse para 1948 y convocar a una asamblea general para que se unifique el país, lo cual no funciona, porque como ya les dije, los dos bandos, tanto de Corea del Norte, que eran comunistas, como de Corea del Sur, que eran capitalistas, los dos querían tomar el poder. ¿Ve? Entonces, en 1947, un año antes de que se retiren las dos potencias, la ONU aprueba la celebración de elecciones en toda Corea. Pero en la ONU, Rusia veta esa resolución. Dice que no. Es vetado y fracasa, digamos, las elecciones generales. En mayo de 1948, Corea del Sur elige una asamblea nacional y establece un gobierno provisional de la República de Corea del Sur y nombra a
un presidente, a Syngman Rhee. Entonces, en septiembre del mismo año, del 48, Corea del Norte, los comunistas también establecieron su propia asamblea nacional, y nombran su propia nación, la República Democrática y Popular de Corea del Norte. ¿Ven? Y nombran como gobernante, ¿no?, a Kim Il-sung, al abuelo del actual gobernante de Kim Jong-un. El 25 de junio de 1950, ya con las tensiones de las dos Coreas, que ya estaban, digamos, establecidas, ocurre la guerra. Corea del Norte invade Corea del Sur. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de unificar a todo el país. Y que Corea del Sur, siendo protectorado o neocolonia de los capitalistas del mundo occidental, deje de ser una amenaza para China y para Rusia. Corea del Norte tenía el apoyo total de China y el apoyo logístico de Rusia. ¿Ves? Que en esa época era la gran Unión Soviética. Entonces, aproximadamente 135.000 soldados invaden Corea del Sur. El primer cuerpo del ejército de Corea del Norte comienza las acciones, ¿no? Y 53.000 soldados de Corea del Norte prácticamente hacen la ofensiva principal hacia la capital, ingresando a Seúl. ¿Ves? En cambio, el segundo cuerpo del ejército, que era más grande, su primer ejército de 54.000 soldados, se dividen en dos flancos, en el flanco occidental y oriental de Corea, atacando las principales ciudades, las bases y las fortificaciones y fortalezas militares que tenía Corea del Sur. Pero ojo que también habían soldados norteamericanos que estaban ahí asentados. Con todos los soldados americanos se fueron a la guerra. Entonces, el 28 de junio de 1950, la capital de Corea del Sur, Seúl, es ocupada, cae bajo ocupación, a sangre y fuego. ¿Ven? Entonces, señores, una vez que ya ha caído la capital, Estados Unidos y Corea del Sur prácticamente conforman una alianza y entran a la guerra de lleno. Pero Corea del Norte tiene bastante logística y comienza a ganar la guerra. Esta guerra, digamos, bien rápida y bien, digamos, dinámica y agresiva, hace que prácticamente las tropas de Corea del Sur y las tropas norteamericanas queden asediadas en una pequeña área en Pusan, al extremo oriental de Corea de la península, ¿no?, en sus costas. La séptima flota de los Estados Unidos entra en acción el 5 de julio. El 5 de julio ya prácticamente Estados Unidos ingresa a la guerra contra Corea del Norte, porque ya Corea del Sur prácticamente sus fuerzas habían sido derrotadas, ¿no? La batalla de Osan, que fue una de las batallas más, digamos, terroríficas que ocurrió en esta época. Entonces, el 27 de junio de 1950, la ONU emite una resolución en donde aplica la sanción a Corea del Norte por ser un país invasor. Pero Rusia en esa época protesta en la Unión Soviética y no asiste a la votación de esta resolución, por lo que no fue, digamos, no pudo ser vetada. Rusia también reclamaba a la vez que China ingrese como miembro del Consejo Permanente de las Naciones Unidas. Entonces, la ONU declara que entre la ONU a desalojar a Corea del Norte, para lo cual se alían 15 países con Estados Unidos: Australia, Bélgica, ¿no?, Colombia, miren, Colombia, Filipinas, Francia, Grecia, Holanda, imagínense, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Reino Unido, Sudáfrica, ¿ves?, Etiopía, Turquía, Tailandia y otros países más que ingresan junto con Estados Unidos para desalojar a Corea del Norte y Corea del Sur. Taiwán también ingresa, Taiwán también pide ingresar con sus fuerzas militares, pero Estados Unidos le dice que no, porque Taiwán tenía un problema con China, un problema grande en esas épocas, ¿no? Recuerda usted navegante, Chiang Kai-shek,
quería entrar con su fuerza también a Corea, pero a la vez también, una vez terminada la contienda de Corea, quería arrastrar al otro conflicto, el conflicto entre Taiwán y la China continental, cosa que Estados Unidos muy cautelosamente denegó la ayuda de Taiwán. Bueno, en agosto de 1950, Corea del Norte retrocede, luego de entrar las tropas aliadas. Luego de encarnizados combates en la línea de Pusan, ahí en el pequeño flanco, en la pequeña área oriental que tenía Corea, el 26 de agosto prácticamente logran detener la ofensiva de Corea del Norte, y pasan a la contraofensiva. El 14 de septiembre de este mismo año, hay un bombardeo naval y un bombardeo aéreo en Incheon, la provincia de Incheon de Corea del Norte, y otras provincias que son líneas enemigas más adentro, de tal manera que, digamos, el combate se pase a una contraofensiva en la parte más adentro de la línea de ataque de Corea del Norte, por lo que retroceden los coreanos del norte, lógicamente. Bueno, del 15 al 16 de septiembre, las tropas desembarcan en una provincia cerca a Seúl y logran ingresar a Seúl. ¿Para qué? Para liberar la capital. Corea del Norte es derrotado y se repliegan hacia el norte, más al norte. El 25 de septiembre de 1950, el general MacArthur, el gran victorioso general MacArthur, el que ganó la Segunda Guerra Mundial, el que derrotó a Japón, prácticamente ingresa a Seúl, con Syngman Rhee como el presidente de Corea del Sur, y liberan prácticamente a la capital, con bajas y prisioneros, muertos y heridos, tanto de los dos bandos, rehenes, desplazados, y todo tipo de atrocidades de esa época navegante o de las guerras, los dos, digamos, los dos bloques se sentían, digamos, como que cansados de la guerra, pero con la siguiente, digamos, superposición de que tenían que ocupar toda la isla, toda la península, perdón. Querían unificarlo de una vez la isla, tanto para el lado occidental o para el lado oriental. Corea del Norte había cruzado prácticamente el paralelo 38 y Estados Unidos, después con los aliados, la habían expulsado y la habían regresado. Entonces Rusia y China estaban a la expectativa de este asunto. Pero ¿qué pasa? Que los combates muy encarnizados de los aliados hacen que Corea del Norte retroceda tanto que casi llegue a las fronteras con China. Y China había advertido de que no se pase, le ocurra, digamos, pasar las fronteras de China, porque China ingresaría a la guerra indefectiblemente. Entonces, ya cuando estaban, digamos, los aliados, Estados Unidos y los aliados, ya para derrotar a Corea del Norte, cuando ya estaban, digamos, a punto de ganar esta guerra y dar de repente, como dicen por ahí, la última estocada, el 19 de octubre de 1950, China ingresa a la guerra con 380.000 soldados bien armados, con tanques, con aviación y con todo lo que usted se puede imaginar navegante, y hace nuevamente que todo lo que había ganado el general MacArthur prácticamente se desplome, La China de Mao, Mao Zedong pidió luz verde a Stalin, al todopoderoso de la Unión Soviética. El todopoderoso de la Unión Soviética le dio luz verde y prácticamente arrasó con todos los aliados. Bueno, entonces aquí en esta época navegante, en esta guerra, en la guerra de Corea que comenzó en 1950 y terminó en 1953, prácticamente fue el primer choque de las dos superpotencias en forma indirecta, porque se llevó lo mejor de lo mejor de cada país. Se enviaron las mejores tropas, los mejores armamentos, los mejores aviones a reacción, los primeros misiles, se probó todo. Claro que Rusia no entró directamente en la guerra. A través de China ingresó con todo su arsenal. Es como ahora, igualito lo mismo que está ocurriendo en Ucrania, La OTAN por un lado y Rusia por otro lado. Y ahora, al revés, China le está dando lo mejor de su armamento bélico y de su tecnología a Rusia para que esta guerra no se pierda. Por lo cual
está ocurriendo casi parecido, ¿no? Entonces, estas guerras ya son conocidas. Lo que pasó en los 50 está pasando nuevamente ahora, solo que ahora se ha cambiado de escenario, ya no es Corea, ahora es Europa del Este, en Ucrania. Pero bueno, esta guerra navegante de la Corea, la guerra de las dos Coreas, se produjo más o menos en 7 fases, pero 5 fases, las 5 primeros fueron muy importantes, ¿no? En la primera fase, digamos, Estados Unidos prácticamente detiene el avance de Corea del Norte. En la segunda fase se dividen en 2 frentes, ¿no? Y Estados Unidos es obligado a retroceder hasta Corea del Sur, una vez que había llegado casi a capturar todo Corea del Norte. En la tercera fase ya prácticamente entra la innovación, ¿no? La invasión a Corea del Sur. Nuevamente cae la capital. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Nuevamente cae la capital. En la cuarta fase, Estados Unidos nuevamente contraataca y retira nuevamente las tropas de Corea del Norte hacia el paralelo 38. En la quinta fase, ¿no? Se invade Corea del Norte, Cheonglong y otras estancias. ¿Ves? En la siguiente fase, en la 6 y la 7, ya ocurren otro tipo de peleas, otro tipo, digamos, de combates encarnizados que hacen que prácticamente los ejércitos aliados sean derrotados así, pero humillantemente. Porque Corea del Norte tampoco se la ponía fácil y lógicamente no solo combatían coreanos, combatían chinos. Ya le expliqué anteriormente cómo los coreanos se pasaron a China, cómo se los llevaron. Entonces tenían familias, tenían un montón de coreanos que servían en el ejército chino y que ellos habían regresado a defender su país. Y no solamente traían armamento y tecnología de China, sino también de Rusia, lo que Rusia les entregaba. Y también venían combatientes rusos. ¿Quién es que usted cree que piloteaba los famosos aviones de esa región? Los MiG-15 de esa época, que combatían contra los aviones más surtidos y poderosos de la época, ¿no?, de los norteamericanos. No eran pilotos coreanos, ni tampoco pilotos chinos. Bueno, navegante. Entonces, en este tipo de, digamos, de cosas, navegante, hubieron problemas a nivel internacional, ¿no? La ONU sufrió, digamos, los aliados tal derrota que, como dicen, el general en jefe MacArthur solicitó que se apliquen bombas nucleares contra Corea, porque se estaba temiendo a que la guerra se pierda, ¿eh? Porque tuvieron unos combates así terribles en la que realmente MacArthur perdió sus compañías, perdió sus batallones de guerra. Y ya como que la guerra estaba perdida, MacArthur pidió esto, pero el presidente en esa época, Truman, denegó esta petición y dijo, no puede ser, no se puede aplicar bombas nucleares, porque ya tenía la amenaza de Stalin. Stalin también manifestó que si había presencia de bombas nucleares, Stalin haría lo mismo. Stalin, recuerda usted, navegante, ya estamos casi en el año 1951, navegante, 52, en la guerra, ¿no?, de Corea. Recuerda usted que Rusia ya había inventado su bomba atómica en 1949. Estados Unidos la inventó en el 45, detonó en Japón. 4 años después, en el 49, Rusia se inventó su propia bomba y también la detonó. ¿En dónde? En su territorio. Y le demostró al mundo que también tenía bombas nucleares. Y no se quedó contento porque siguió desarrollando la bomba. Entonces, para esa época, la petición de MacArthur ya no podía ser efectiva. Porque si Truman mandaba bombas nucleares, Stalin también haría lo mismo. Ya la amenaza estaba ahí, navegante. Entonces, es por eso que pasa esto, navegante. Y miren lo que ocurre. Truman releva a MacArthur. Releva a MacArthur de todas sus responsabilidades y lo retira de la guerra y manda al general Matthew Ridgway, que era un general un poco más ecuánime. Y también, lógicamente, venía con las órdenes de Truman, ¿no? No quería correr la misma suerte que MacArthur. Bueno, el 23 de julio de 1951, el delegado soviético ante la ONU propone un alto al fuego. El 10 de julio de 1951, navegante, hay conversaciones entre ambas partes, entre las dos Coreas, la Corea del Norte y Corea del Sur. El 27 de noviembre de 51 hay una tregua de 30 días y se ve y se establece unas líneas divisorias, ¿no? Unas líneas, digamos, sin ejército, sin armas. El 8 de octubre del 52 se suspende la conversación, fracasa, y ahí comienza nuevamente la guerra. Para el 26 de abril de 1953 se reanudan las conversaciones de paz. El 27 de julio del 53 se firma un armisticio, navegante. Un armisticio.
quiere decir que la guerra continúa, pero dispongo las armas. O sea, actualmente las dos Coreas siguen en guerra. Están bajo un armisticio. Es una guerra sin balas, sin ataques. ¿Ves? Así es, navegante. Así llegamos a esa época de Corea. Bueno, ¿qué más se hace? Se define ya prácticamente una frontera en el paralelo 38. En el mismo paralelo donde estaban antes de la guerra, nuevamente llegan ahí. Para el norte, los comunistas; para el sur, los capitalistas. Corriendo el tiempo, el 8 de julio de 1994 muere Kim Il-sung, ¿no? Y es sucedido por su hijo. Luego, el 30 de diciembre del 2011, entra Kim Jong-un a la muerte de su padre, ¿no? Entonces, señores, así es como está la historia de Corea. En más o menos el 9 de octubre del 2006, para esa época, Corea del Norte detona su propia bomba atómica. O sea, se inventa su propia bomba atómica. Ahora, ¿por qué se inventa su bomba atómica? Básicamente, según los coreanos, según ellos, eran permanentemente asediados por Occidente y Corea del Sur, en que sí o sí iba a caer Pyongyang, la capital de Corea del Norte, y que era indefectible, que iban a detonarle bombas nucleares. Las amenazas siempre estaban ahí. Entonces ellos concentraron su economía, la mayor parte de su economía, a el armamento militar, al desarrollo tecnológico militar, y no pararon hasta conseguir su bomba atómica. Para el 12 de junio de 2018, el presidente Donald Trump, para aliviar la calma y las aguas, ¿no?, visita a Corea del Norte. Se hacen acuerdos que después no llegan a buen puerto, como ustedes ya saben, y terminamos en estas épocas, ¿no? El 19 de junio, ojo con este dato, del 2024, Corea del Norte y Rusia firman un pacto de acero, un pacto de mutua defensa. Y actualmente Corea del Norte está combatiendo en Ucrania, ¿no? Se ha acusado a Corea del Norte que más de 3.000 soldados, con todo y su armamento y su logística, estarían combatiendo en la ciudad de Kursk. La ciudad de Kursk, o la región de Kursk, donde actualmente estarían la OTAN, habrían invadido y capturado esta ciudad, ¿no?, que fue una, digamos, gloriosa entrada que salió por todo el mundo, estaría siendo desalojada, recuperada y ganada prácticamente por soldados coreanos, lógicamente con asistencia rusa, ¿no? Entonces, como usted puede ver, navegante, estos pactos del pasado influyen en los pactos del presente. En la geopolítica actual que estamos viviendo prácticamente una, digamos, guerra de coaliciones y alianzas que vienen del pasado, ¿no? Bueno, navegante, hasta aquí llegamos. Podría expandirme un poco más, pero este tema, como ya le dije, navegante, es bien amplio. Hay varias cosas que he omitido, hay varios detalles, por supuesto, navegante. Es demasiado extenso este asunto. Pero he tratado de resumir brevemente qué es lo que ocurre con Corea, por qué Corea del Norte se comporta así y por qué Corea del Sur se comporta así. Entonces, ya sabemos, navegante. Listo, ¿podemos hablar más? Sí, podríamos, en otro segmento, navegante. Bueno, navegante, te cuidas. Un abrazo.